Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el libro de Primera de Corintios, iba a decir otro libro, porque estamos haciendo estudio de otros libros, pero Primera de Corintios, Pablo escribe en el año 57, 55, 57, otros dicen 59, pero él planta esta iglesia y tiene muchas preguntas ahora de las personas que ha dejado, porque él era un plantador de iglesias. Se quedaba un tiempo, iba a otra ciudad, quedaba un tiempo, dejaba líderes y se iba a otra ciudad. Así que el tema de hoy que tenemos en este devocional es hablar para bendecir y no para figurar. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Pablo pregunta, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, y eso sí les sería de ayuda. Versículo 7. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Y el versículo 9 dice, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podría saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Así que este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y recuerden que vamos en este devocional haciéndolo versículo por versículo. Ya estamos por el capítulo 14 y hemos visto muchos temas que son muy interesantes, desde el matrimonio, el divorcio, la soltería, la inmoralidad sexual, los dones espirituales, etcétera, etcétera, la autoridad, el liderazgo, el hombre, los tipos diferentes de hombres, el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre natural, o sea, todo eso está grabado en esta lista de reproducción. Como les dije, Pablo escribe esta carta y Pablo recibe interrogantes. Tito fue enviado a Corinto. Tito regresa con estos corintios a hablar a Pablo. Pablo se encuentra en Éfeso, desde ahí escribe esta carta. Hay 4 cartas, pero solo tenemos 2 en la Biblia, primera y segunda de Corintios. Cuando lleguemos a segunda de Corintios les voy a explicar qué sucedió con esas cartas, pero vamos a enfocarnos en 3 puntos ahora respecto a estos versículos. Lo primero que Pablo nos dice, y que todos deberíamos entenderlo, es, Pablo dice, si yo los fuera a visitar, y yo les hablara un idioma desconocido, ¿de qué va a servir a otros? ¿No? Igual muchos extranjeros vienen al Perú, ya sea de habla inglesa o alemana, o a veces de escandinavos, y si no podemos nosotros entender esa lengua, no tiene sentido, tiene que haber un intérprete, tiene que haber un traductor. Pero Pablo dice, pero si yo les llevo una revelación, así que el primer punto es que es lo que bendice a la iglesia. Una revelación. Y cuando hablaba Pablo de la revelación es aquello que estaba recibiendo y que está aquí, en la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que va a bendecir? Lo que está revelado de forma especial y lo que ya está plasmado y lo que ya está cerrado en el canon de la Escritura, las 13 cartas de Pablo. Yo les llevo una revelación, eso va a ayudar y va a bendecir. ¿Qué más? Un conocimiento especial, dado por el Espíritu Santo, dado para entender y no solamente entender, poder explicar de tal manera que hasta el día de hoy nosotros podamos entender. Aunque Pedro decía que hay algunos temas que escribe el Pablo que a veces algunos tergiversan, no lo entienden bien, pero al final debemos estudiar versículo por versículo de ese conocimiento especial. Y eso es lo que bendice, el conocimiento especial dado por la palabra. Nosotros usamos herramientas como la exégesis bíblica, la hermenéutica y la homilética, que lo usamos con el método inductivo, observar, interpretar y aplicar para que el conocimiento especial nos llegue tal como lo entendieron los primeros oyentes y no sea distorsionado este mensaje. ¿Qué más, Pablo? Eso es lo que bendice. Una profecía. Ya está registrado acá la profecía, el libro de Apocalipsis, lo que nosotros conocemos y entendemos, o una enseñanza. Y la enseñanza no solamente es impartir conocimiento, ¿sabían? La enseñanza es lograr que las personas que están escuchando entiendan el mensaje. Para eso hay muchas herramientas en pedagogía, pero ese es siempre el desafío de
las personas que van a enseñar la Biblia, usar estas herramientas, porque no solamente es pararse y decir, explicar o gritar. Algunos piensan que es gritar, ¿no? No, enseñar es instruir. Enseñar es que las personas entiendan aquello que la palabra de Dios dice, y eso hay que tomar tiempo. Eso sí les va a ser de bendición y de ayuda, dice Pablo. Y lo segundo, Pablo dice, ya está hablando de los dones, los instrumentos inanimados como la flauta, el arpa, y ustedes si conocen un poco de música, tiene que haber ritmo, tiene que haber tiempos, tiene que haber notas para que tenga un sonido agradable. Tienen que emitir sonidos nítidos, ¿no? Porque si no, sería cuando una persona o habla en lenguas, como dice, no se va a entender porque está hablando en el contexto de las lenguas. Sería como un niño. Si tú has visto varios niños o trabajas con niños, a veces traen su instrumento, su juguetito, les regalan un pianito, ¿no? Y el niño agarra, plan, 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 solo quiere hacer bulla. Y el niño está feliz porque se está divirtiendo con los sonidos. Pero un adulto dice, ya, deja de tocar. Algunos se impacientan o simplemente dice, ¿qué está tocando? Ese es el ejemplo que pone Pablo para ayudarnos a entender que si tú hablas en lenguas, amén, está bien, no está diciendo que está mal, pero tú estás edificándote a ti mismo, te estás divirtiendo, ¿no? O sea, en el buen sentido, con el Señor en su presencia, pero no tiene un sonido agradable porque no se entiende, porque no tiene armonía, porque no son palabras que nosotros podemos comprender. No hay enseñanza, no hay en este momento bendición. Por eso Pablo dice, mira, la misma trompeta tiene que ser entendible, si no, ¿cómo sabrán los soldados, no? Porque hay sonidos de trompeta, hay muchos sonidos de trompeta, pero tiene que haber un sonido específico. Eso no bendice. Así que tengamos cuidado. Y tercero, tengamos cuidado con eso. Tercero, dice Pablo, lo mismo ocurre, ¿no? Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual como hablarle al viento. Pablo dice, está bien hablar en lenguas, pero está hablando de la iglesia en el contexto, y se reúnen, y vienen personas y todos escuchan hablar en lenguas, porque a veces esto pasa en las iglesias carismáticas, neopentecostales o muy pentecostales, y pareciera que fuese bonito, pero la gente... Pablo dice, es como hablar al viento, la gente está escuchando, la gente los ve, es como el niño que están tocando su piano, pero ustedes se divierten, ustedes se regocijan, está bien, pero no les entienden. Y la meta es que la palabra sea entendible, es que el mensaje sea entendible a los oyentes. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? A través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través del estudio versículo a versículo. Así que proponte hoy estudiar. Tengo un video, si ustedes quieren ver cómo hacer un devocional personal usando la herramienta observar, interpretar, aplicar, haciendo las preguntas amigas, qué, cómo, cuándo, dónde, qué dice el texto. Usen esa herramienta. ¿Para qué? Para tus propios estudios, para tú primeramente aprender y luego enseñar. Para tú primero entender qué dice la palabra, para luego para enseñar. Conocimiento, enseñanza. La revelación, lo voy a enseñar. Lo que interpreto, basado en la exégesis, lo voy a compartir a las personas. Esto toma tiempo, por eso es importante tu devocional, tu tiempo con Dios. Segundo, escuchar los mensajes. Aprender los mensajes. Tercero, congregar, ser parte de una iglesia. Y cuarto, participa, sé parte de la misión de Dios en un grupo donde también se enseñe la palabra de Dios. Nosotros tenemos grupos de jóvenes para estudiantes y para jóvenes adultos estudiamos la Biblia, versículo a versículo. Tenemos grupo de mujeres, estudiamos la Biblia. Tenemos grupo de hombres, estudiamos la Biblia. Siempre estamos estudiando la palabra del Señor. Así que eso debe ser tu deber y tu responsabilidad para que tú puedas ser de bendición. ¿Quieres ser de bendición el día de hoy? Estudia, aprende, o simplemente lo que estamos hablando acá, comparte con otras personas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.